3:28 en el Gobierno de la Tarde. Ahora sí, Francis, vamos con el comentario de nuestra compañera Emelyn Valdera. Gracias, Iluminada. Saludar nueva vez a los compañeros de la mesa, a Francis, a Josema y evidentemente a los ejecutivos de esta emisora comprometidos con llevar información y comunicación a toda parte de este país, a todos los rincones de nuestro país. Y a ustedes, a los oyentes de la Z que prefieren la Z101, el Gobierno de la Tarde, el Gobierno de la Z, ahora que también pueden vernos, además de escucharnos a través del 110 de Claro y el 90 de Altiz. Este miércoles 22 de noviembre, efectivamente decía Iluminada, que es el Día del Músico. El Día del Músico, y me parece súper interesante un trabajo que ha realizado la periodista Inmaculada Cruz Hierro del periódico Listín Diario, en el que pues plantea los retos que tienen los músicos, específicamente los dominicanos, en torno a la inteligencia artificial. Efectivamente, es un tema del que tampoco escapa este sector, ¿verdad?, dentro de la industria del entretenimiento. Y interesantísimo, casi todos los consultados, entre ellos grandes maestros dominicanos como Amaury Sánchez, como Diony Fernández, como Manuel Tejada, dicen no, nosotros apostamos que eso no va a interferir con el trabajo del músico como tal, ¿verdad? Y que evidentemente pues se puede utilizar la inteligencia artificial, pero el trabajo del músico, del humano, tiene que estar de por medio. Y yo creo eso también. Creo que estaba yo en Miami en un momento haciéndole una entrevista a un productor colombiano importante, reconocido allí, y él me decía, no, porque ya yo he cambiado mi modo de ver la música y la industria. ¿Y por qué? Bueno, porque ya existe ChatGPT. Y a partir de ahí, ya yo he hecho un cambio en todo el organigrama de la estructura que yo tengo. Lo primero es que despidió a su PR, a su relacionista pública. Ajá, ¿y por qué? Porque ya yo escribo en ChatGPT lo que yo quiero, redáctame una nota como yo quiera y me sale la nota. Pero obviamente yo también, inmediatamente uno tiene que saber de qué se trata, ¿verdad? Y uno lo hace, pero ciertamente no es así. Cuando tú le pides a este robot que te redacte una nota, no es verdad que esa nota está totalmente bien redactada. No es verdad. No es verdad. Hay cosas que no, incluso incoherencias. Estamos hablando de un robot. Ahora que usted se ayude y que lo coja de ahí, ¿verdad, Isis? Y le dé entonces su toque, es otra cosa. Sobre todo los músicos y los artistas que en estos tiempos ahora creen que se la saben toda y quieren hacerlo todo. Pero es un tema que ciertamente está en discusión, el tema de la inteligencia artificial y la música en especial, tomando en cuenta que incluso premiaciones tan importantes como el Latin Grammy ha hecho declaraciones interesantísimas en este año diciendo nada que tenga que ver con inteligencia artificial va a ser reconocido. Entonces lo que, por otro lado, hicieron una revisión y hay categorías determinadas en las que sí se toma en cuenta, siempre y cuando solamente sea un 20% de esa creatividad, de esa creación. Que hay que decir que los músicos urbanos también han hecho mucho uso de la inteligencia artificial, ¿verdad que sí? Y el caso también en Hollywood, los actores, el sindicato de guionistas de Estados Unidos y los actores y el sindicato de actores también se han manifestado en torno a esto porque quieren de alguna manera controlar el uso de los personales digitales y que también haya una compensación justa en torno a estos dos sectores. La realidad es que en el Día del Músico, nosotros en República Dominicana tenemos muchísimo talento. Yo creo mucho que es una tierra fértil, es una tierra que evidentemente, por un lado, tenemos grandes nombres, pero por otro lado no sabemos ni reconocemos esas grandes glorias. A diferencia de otros países como México, que mientras más viejo más lo quieren y más lo protegen, más lo cuidan. Entonces República Dominicana no lo hace. De todas maneras, felicidades para todos los músicos dominicanos, sobre todo esos comprometidos en seguir haciendo calidad, ¿verdad que sí? Y por otro lado, me ha llamado muchísimo la atención el hecho de
un estudio que ha preparado la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, y que ha dado a conocer el profesor Hidalgo, junto con el encargado de este observatorio educativo, se llama Juan Valdés, ¿verdad?, de la ADP. Y en este estudio documenta, ¿verdad?, la investigación que la falta de butacas, la ausencia de mantenimiento, los planteles escolares que carecen de protección, que no tienen registro de grado impreso, un sinnúmero de deficiencias. Por ejemplo, señalan que el 52% de las escuelas no tienen guardián nocturno, que el 77% carece de policía escolar, que el 41% le falta un portero, y así sucesivamente. Y yo lo veo interesante, oportuno, importante, pero en ese estudio no se hace énfasis a una parte importantísima de la educación dominicana que para mí languidece. La educación dominicana languidece cada día más. Y es el hecho de la calidad de la educación. Esa calidad de la educación que tiene el compromiso, sobre todo, y la esencia en la calidad de la preparación de los profesores. Entonces, el profesor Hidalgo señala y manifiesta un sinnúmero de elementos que tienen que ver más con la forma y no con el fondo. Es cierto, necesitamos planteles, es cierto que hay muchas deficiencias, pero también es cierto que hemos visto a lo largo de nuestra historia que debajo de un árbol se da clase, y debajo de ese árbol, siempre y cuando haya un buen profesor o un buen maestro, sacan estudiantes importantes y buenas notas, estudiantes meritorios. O sea que si por eso estamos mal, profesor Hidalgo, yo no creo que sea el único motivo. Y yo creo que también hay que ser responsable y señalar que muchos profesores no están cumpliendo con la misión, ni entienden que es un sacerdocio, ni comprenden cuál es el compromiso, que de alguna manera también se hace patria al formar las nuevas generaciones de profesionales, de hombres y mujeres comprometidos con esta patria. No, a ella no le importa, porque lo que le importa, como hemos hablado aquí, es que en el sector educativo, sobre todo público, hay mejoras importantes que sobrepasan los beneficios del sector privado, y como tampoco hay supervisión alguna, no hay mucha supervisión, me voy para allá. Ha dicho el presidente, que estuvo en el Congreso Internacional Aprendo, Maestros Profesionales y Familias, que la educación constituye una prioridad del actual gobierno. Y eso es importante, pero yo no creo que haya sido así. No creo que haya sido así. Si no, no estuviera diciendo Educa que lo que se ha invertido, que ya va 40.8 billones de dólares, no ha valido la pena, y que estamos cada día más deficientes. Entonces creo que sí, creo que es valioso el hecho de que desde la ADP se tenga un observatorio, se le dé seguimiento a este año escolar, que ya prácticamente han pasado casi 4 meses, pero que esas observaciones también, profesor Hidalgo, vaya para la parte humana, para la materia prima que debe ser también el profesor, y que está evidentemente conectada con la calidad de la educación. No hacemos nada con tener planteles bonitos, buenas edificaciones, si ese profesor que tenemos ahí no tiene un compromiso real con dar una buena educación, pero sobre todo con prepararse y con llevar un contenido de calidad. Así que falta mucho todavía por hacer, y es lamentable que todavía estemos hablando de este punto donde se habla de que la educación es una de las grandes prioridades de este gobierno. Francis.